Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 14 de junio del 2016 nuestra lección lleva por título Getsemaní. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para iniciar nuestro estudio en este momento. Oremos. Eterno y amoroso Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Alabado y bendito sea su nombre, porque grande es su misericordia para con nosotros. Oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le suplicamos el perdón de nuestros pecados. Así también le suplicamos su bendita presencia a través de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos discernimiento y podamos comprender la lección en este día. Padre, una bendición especial, por favor, para cada persona, para cada amigo, para cada hermano, para cada amiga, para cada hermana que nos escucha en este momento, Padre. Usted los conoce y si hay alguno de ellos que tiene algún padecimiento en su vida física como enfermedades, Padre, que su bendita voluntad sea cumplida en sus vidas para honra y gloria de su nombre. Nos ponemos en sus preciosas manos y que su palabra no regrese vacía. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la lección número 12 titulada Los días finales de Jesús. La cita bíblica para memorizar la encontramos en San Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nosotros podemos entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez podamos entenderlas, pero tal vez no alcancemos a comprender la dimensión que abarca en el sentir del corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando expresa estas palabras. Es lo mismo que acontecía con los discípulos, cuando nuestro Señor Jesús sabía que la hora se acercaba, cuando sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar en manos enemigas para su muerte. Sin embargo, él sabía que esa comunión que él tenía con su Padre, esa preparación espiritual que él había tenido, y a pesar del dolor y a pesar de todo lo que viniera sobre él confiaba plenamente en su Padre. Pero hay algo muy triste que sucedió en el huerto del Getsemaní. En esta noche en donde toda la ciudad, donde toda la gente que estaba celebrando la Pascua dormía tal vez tranquilamente en sus casas o en los lugares en donde se habían hospedado, nuestro Señor Jesús estaba teniendo un momento especial. Estaba conversando con sus discípulos, instruyéndolos, porque sabía lo que le esperaba unas horas después. Entonces él se acercó al Getsemaní para tener un momento de oración. Se llevó consigo a sus discípulos. Aunque nuestro Señor Jesucristo había visitado este lugar, este huerto del Getsemaní, para meditar, para orar, en este momento era un momento diferente porque su corazón estaba lleno de tristeza. Él sabía que esta noche era de su última agonía. Toda la vida que él había llevado en este mundo, delante de su Padre, él siempre hallaba confianza y ese confort, porque a pesar de las acechanzas del enemigo, sabía que él, al cumplir la voluntad de su Padre, la presencia de su Padre estaba con él, porque él hacía algo que le agradaba a su Padre. Y él siempre decía: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Pero en este momento, en su entrada al huerto del Getsemaní, la presencia de nuestro Padre Celestial lo estaba abandonando. Ahora él se contaba con los transgresores. Ahora él debía llevar la culpabilidad nuestra en sus hombros. Todos nosotros que hemos pecado con tanta ligereza, provocamos este sentir de tristeza y de dolor en nuestro Señor Jesucristo. Él que no conoció pecado, él que no hizo pecado, él debía ponerse en nuestro lugar para beber la copa de la ira de Dios. Nuestro Señor Jesucristo iba a experimentar en este momento un dolor tan tremendo porque él nunca había estado separado de su Padre. Estaba siendo envuelto por las tinieblas del pecado, solo por amarte a ti y por amarme a mí. Vamos a darle lectura a San Mateo 26, 36 al 46 para comprender un poco más lo que sucede en el Getsemaní. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo.
mío. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuál fue la súplica de nuestro Señor Jesucristo? Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa. Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. ¿Y qué pasaba con sus discípulos, los más cercanos que él tenía? Como era Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Ellos eran los discípulos que habían estado más de cerca con el Maestro. Ellos estuvieron con nuestro Señor Jesús en los momentos más difíciles, pero en este momento Satanás obraba. Pero nuestro Señor Jesús se sometió a su Padre hasta el último instante de su vida. Y acordémonos que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, esto era lo que estaba agobiando a nuestro Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial no podía mirar a su Hijo más porque estaba ocupando el lugar del transgresor más grande del universo, solo por amarnos a nosotros. Y la súplica de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní fue: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En este huerto nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar. En su naturaleza humana, el Hijo del Dios Todopoderoso vivió un terrible horror de la culpa del pecado. Dice el Espíritu de profecía que hasta sus labios pálidos y temblorosos clamaron agonizantemente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La naturaleza humana hubiera muerto en ese momento, allí mismo, bajo la horrible sensación del pecado, si no hubieran venido ángeles del cielo para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo, a fin de que Él pudiera soportar esta agonía. Nuestro Salvador estaba sufriendo la pena de muerte, que fue la sentencia para todos los transgresores de la ley de nuestro Padre Celestial. Y esos transgresores somos tú y yo. Y tan grande fue el amor de nuestro Padre Celestial que no escatimó para rescatarnos. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera por nosotros para que hoy nosotros gozáramos de su gracia bendita. Pero a veces nosotros no comprendemos ese amor tan grande. Hablamos tanto de ese amor, pero no sabemos la dimensión que abarcó. No sabemos el daño que ocasionó tu obra y mi obra cuando le llevamos la contraria a la voluntad del Padre Celestial. Y esta separación tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo de su Padre, porque Él nunca se había separado de Él, fue el dolor que arrobó su alma, su ser. Fue esa tristeza, fue ese silencio que agobió este momento en el Getsemaní. Sus discípulos no podían comprender lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo, porque no entendían. Les voy a compartir un párrafo del deseado de todas las gentes que dice de la siguiente manera: Es terrible para el pecador impenitente caer en las manos del Dios vivo. La prueba de esto es la destrucción del mundo antiguo por el diluvio y el relato del fuego que cayó del cielo para destruir a los habitantes de Sodoma. Pero nunca esto había sido probado con tanta amplitud como en la agonía de Cristo. El Hijo del Dios infinito, cuando soportó la ira de Dios por un mundo pecador, como consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, el jardín del Getsemaní ha llegado a ser el lugar preeminente del sufrimiento por un mundo pecaminoso. Ninguna pena, ninguna agonía pueden compararse con las que soportó el Hijo de Dios. ¿Por qué no se puede comparar? Porque ninguno de nosotros estamos obligados a cargar pecados ajenos. Porque ninguno de nosotros va a conocer el horror de la maldición del pecado que tuvo que llevar nuestro Salvador. Porque a pesar de que nosotros podamos compararnos con algún sufrimiento y de que vamos a sufrir como Cristo, nunca vamos a recibir la ira de Dios
con esa fuerza aplastante, así como recayó sobre nuestro Salvador. Nosotros no podemos soportar algo así. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo soportar. Él tenía la capacidad de soportar este sufrimiento. Y nosotros podemos ver a través de la historia, a través de los evangelios, a través de los escritos de la sierva del Señor, podemos ver este sufrimiento y podemos ver lo que ocasiona el pecado delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entonces podemos comprender la cita bíblica que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto solamente es para aquel pecador que se arrepiente genuinamente. A veces nosotros nos aprendemos las citas de memoria. A veces nosotros predicamos tanto del amor de Dios, pero no hemos entendido en realidad lo que abarca este amor. No hemos entendido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que no solamente fue un dolor humano, que no se puede comparar ni siquiera con el sufrimiento de un mártir. No se puede comparar ese sufrimiento con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a lo que Él era, a la gloria que tenía en el cielo, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte que nosotros merecíamos. Era la única forma en que la ira del Dios vivo recaía sobre su propio Hijo, para que tú y yo hoy seamos perdonados a través de esa gracia infinita de grande misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nunca antes había sentido la separación de su Padre. No solamente era un sufrimiento corporal, a Él le abrumaban todos los pecados de este mundo perdido. Y Él en este momento comprendió el enojo de su Padre como consecuencia del pecado. Y su corazón se desgarraba de tal manera en esta agonía tan intensa, que dice la palabra de Dios que de su frente brotaban grandes gotas como de sangre. Tú y yo no hemos vivido un dolor así. No hemos comprendido en realidad lo que significa el amor de Dios hacia nosotros. Esto es triste y lamentable. Les comparto un párrafo de Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 220 a la 223. Solo voy a tomar 2 pequeños párrafos para compartirles. Dice así: podemos apreciar apenas débilmente la angustia que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní. Al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre, Él fue hecho pecado por la especie caída. La sensación de que se apartaba de él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Hijo de Dios desmayaba y moría. El Padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angelical al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y gloria del amado Hijo de su seno, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Y nosotros podemos leerlo en Isaías capítulo 53. Solo vamos a leer el verso 5. Dice así: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entendemos estas palabras, porque si no las hemos entendido es momento de comprenderlas. El sufrimiento y la agonía de nuestro Señor Jesucristo a veces ha sido en vano en nuestra vida, porque nos llenamos de hablar de su amor, pero no hemos comprendido lo que Él tuvo que pasar por amarnos, por reivindicarnos delante del Padre. Él vivió ese rechazo, esa separación con el Padre, para que tú y yo hoy podamos por gracia estar delante del Padre, ser perdonados una vez que nosotros nos hayamos arrepentido. Les comparto un último párrafo de Joya de los Testimonios, el tomo 1, en la página 232, que dice así: para muchos, la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no despierta interés más profundo que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron la muerte por torturas lentas.
otros murieron crucificados. ¿En qué difiere de estas muertes la del amado Hijo de Dios? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires, pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre. Mientras sufría la penalidad de la ley transgredida, fue esto lo que lo abrumó, lo que abrumó su alma divina. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para él. Fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su Padre se ocultó mientras le rodeaban legiones de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios profirieron estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto tiene que hacernos reflexionar. Nuestro Señor Jesucristo, este varón de dolores, este hombre que no había cometido pecado, que se hizo pecado por amor de nosotros, sintió esta terrible agonía que nosotros no hemos experimentado, porque nos libró de ella, por amor. Y entonces a veces nosotros nos portamos como si mereciéramos esa gracia tan infinita, y no comprendemos todo el sufrimiento que tuvo nuestro Salvador solo por amarnos. Predicamos más del amor, pero no sentimos tristeza ni dolor, ni tenemos un corazón contrito delante de Él, porque no hemos comprendido esta agonía que vivió nuestro Señor Jesucristo. A veces solo lloramos por emoción, pero cuando pasa esa emoción, seguimos pecando y seguimos viviendo una vida vana en este mundo. Y el Padre Celestial clama por la sangre de su Hijo. Y es por eso que cuando Él venga, nos va a dar a cada uno de nosotros según nuestras obras, porque hemos tenido la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado, de valorar este sufrimiento y esta agonía del Hijo de Dios, de saber que fuimos lo más estimado por Él, aún sin merecerlo, que Él dejó su trono, su gloria, por venir a sufrir a este mundo solo por salvarnos, y que nosotros vivamos como querramos, no tiene perdón de Dios. Esperando en el Señor que este testimonio del Getsemaní no solo sea un estudio más en nuestra vida, sino que nos haga reflexionar para comprender el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, para que hoy nosotros vivamos por gracia. Pero esa gracia se va a terminar, así como le llegó su día a Sodoma y a Gomorra, así como le llegó su día a los antediluvianos, así nos va a llegar nuestro día a nosotros también. Y ay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Que Dios bendiga su palabra. Agradecemos su atención. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla. Pueden dejar allí algún pedido de oración especial, algún mensaje. Si el Señor nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.